Después de haber contemplado nuestra relación con las personas divinas, la relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que aunque no hemos dedicado unas meditaciones exclusivas, está esencialmente presente en esta. Él es el que establece nuestra relación con el Padre y nuestra relación con el Hijo, nuestra relación con el Padre a través del Hijo, como obra del Espíritu. Y después de haber contemplado el radicalismo evangélico en el seguimiento de Jesucristo, en los consejos evangélicos, que son consejos para toda la Iglesia, para todos los cristianos, no para un grupito o para una élite, pero vivido cada uno conforme a la vocación que ha recibido en la Iglesia, hoy les invito a que contemplemos el misterio de la oración de Jesucristo. Cristo orante, Cristo en oración, Cristo el único maestro de oración, Cristo el único que orando al Padre alcanza la gloria, glorifica al Padre y alcanza la salvación de los hombres. Contemplar la oración de Jesucristo es contemplar nuestra propia llamada a la oración. Todo bautizado, todo cristiano, precisamente porque es hijo, precisamente porque es amigo, está llamado a una vida de oración, a una vida de amistad. No somos siervos, no somos esclavos, no somos empleados de una corporación, de una institución. A nosotros lo que nos vincula a Dios no es sobre todo una tarea, sino una amistad, una relación personal, que con el Padre es filial, que con el Hijo es esponsal, que con el Espíritu es a modo de un templo. La acción de las personas divinas, la relación, ellos continuamente nos están atrayendo, nos demos cuenta o no, las tres personas divinas continuamente nos están atrayendo hacia sí, ofreciéndonos su amistad, queriendo habitar en nosotros o nosotros en ellos. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, ellos en nosotros. Es el maravilloso capítulo 17 de San Juan de la oración sacerdotal que tanto recomiendo. Padre, que todos sean uno, como yo en ti o tú en mí, ellos en nosotros. Es decir, que ellos tengan conmigo la misma relación que yo tengo contigo. Por eso, precisamente porque el Verbo se ha encarnado, porque Dios se ha hecho hombre, incluso desde el punto de vista psicológico, Jesucristo necesita orar, porque su identidad es la de hijo. Y Él se complace en la relación, en la amistad, en la intimidad con el Padre. Él no es simplemente un enviado, un colaborador, no es un empleado, no es un trabajador, es el Hijo. Yo voy a ser un pésimo sacerdote si no soy primero y ante todo y sobre todo hijo. Que Dios es mi Padre y que yo soy su Hijo. Y que yo, con Cristo, con quien soy una sola cosa por el bautismo, y no digamos por el sacramento del orden, participo de esta amistad con Jesucristo. Y en Él, por Cristo, con Él y en Él, unido al Padre, glorifico al Padre. Cristo que vive en mí, alaba y glorifica a su Padre, intercede por el mundo. Yo no soy una persona que ora, no, Cristo que vive en mí. Esta mañana estábamos todos juntos orando la liturgia de las horas, la liturgia de la Iglesia, el oficio divino. Cristo que vive en nosotros, Cristo orando en nosotros, incorporándonos a su oración. Es como si el Padre solo escuchara la voz de su Hijo. No le interesa otra voz. Son palabras, como ustedes recuerdan, de San Agustín. Que el Padre reconozca la palabra de su Hijo en mi palabra. El Padre escucha a su Hijo cuando oro yo. Reconoce la voz de su Hijo en mi pobre oración, en mi pequeña, imperfecta oración. Por eso cuando oramos nosotros, no oramos nosotros, ora Jesucristo.
Nosotros participamos de su oración. No es que Él viene a mí y me echa una manita. No, no. Esto es lo que es la liturgia. El incorporarnos a la oración sacerdotal de Cristo. Entonces, yo no me tengo que preocupar tanto de cómo me ha salido la oración, mi vida de oración, si no se trata de eso. Se trata de dejar a Jesucristo rezar, orar en nosotros. Que nosotros podamos saborear la intimidad de Jesucristo con el Padre. Y el Padre es el que en la oración de su Hijo encuentra todas sus complacencias. Recuerden la teofanía del bautismo, recuerden la teofanía de la transfiguración. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Nuestra pequeña oración incorporada a la de Cristo. Si es que Él y yo somos una sola cosa. No es que Él está ahí o más cerca de mí o más lejos de mí. Yo no estoy más cerca de Cristo porque estoy 3 bancos más adelante en la capilla, más cerca del sagrario, o 3 bancos más atrás. Si el que está en el sagrario es el que vive dentro de mí. Es más, está en el sagrario para poder vivir dentro de mí. Créanme que no digo ninguna herejía si les digo que en algún sentido la presencia de la inhabitación es más importante que la de la Eucaristía. No porque la Eucaristía obviamente no sea la cumbre de la presencia, sino porque la presencia eucarística de Jesucristo en las especies sacramentales, Él está ahí para poder vivir en mí. Si no, ¿qué pinta Él encerrado en una cajita de hierro? Él está ahí para poder inhabitar en mí. No está ahí porque tenemos guardado un objeto sagrado. No es como la reliquia de un santo. Él está ahí para orar en mí, para hacerme partícipe de su amor infinito al Padre. Mi amor al Padre será muy pequeñito, pero mi pequeñito amor, unido al amor infinito de Jesucristo, no tiene límites, es incontable. Por eso el Padre es glorificado en mí. Y Cristo es glorificado en mí. El Padre glorifica a su Hijo que vive dentro de mí. Miren, todo esto es la oración. Una manera muy sencilla de enmarcar todo esto es decir sencillamente, ¿qué es orar? ¿Cuántas cosas se han dicho? ¿Cuántos libros se han escrito? Orar, muy sencillamente, es amar. Hay oración donde hay amor. Y el valor de la oración está en la densidad, en la intensidad, en la pureza del amor. Pues por eso orar no es solamente la recitación de palabras o de fórmulas, por muy sagradas y profundas que puedan ser. ¿Qué hace Jesucristo cuando ora? Ama al Padre, es consciente del amor del Padre. ¿Por qué ora Jesucristo? Porque tiene necesidad de expresarle al Padre, también con su corazón humano, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Es decir, con su humanidad, de la que formamos parte nosotros, Jesucristo glorifica al Padre, ama al Padre. Él a qué ha venido, a que todo el mundo conozca el amor del Padre. ¿Para qué me he hecho sacerdote? Para que todo el mundo conozca yo soy lo que es Jesucristo. Díganme, ¿para qué vino Jesucristo a este mundo? Y para eso estamos nosotros. Qué cosa tan maravillosa. Para que Jesucristo pueda seguir siendo Jesucristo en este momento de la historia
y en este lugar geográfico concreto en el que ustedes han sido los hombres que Él ha escogido para que las gentes, para que las masas de humanidad conozcan el amor de Dios, conozcan el amor del Padre. Poco van a conocer el amor del Padre si no perciben que yo le amo. Poco van a entender cuál es la misión del párroco, del sacerdote que está orando en mi pueblo, que está pastoreando mi pueblo, si no ven el amor apasionado que tenemos al Padre y que venimos en nombre de Jesucristo para que todos conozcan el amor de Dios, los niños y las niñecitas y las familias y yo lo que he venido es a que ustedes conozcan el amor de Dios. ¿Por qué he venido yo de tan lejos a estar con ustedes? Pues para que ahonden, no para que lo conozcan como si no lo conocieran, líbreme Dios, pero para profundizar en la conciencia de este amor. ¿A dónde estaríamos dispuestos a ir? ¿Cómo voy yo a decir no a un lugar y a unas personas que están desesperadamente aguardando que alguien les revele el amor de Dios? O sea, ¿no les parece que eso es grotesco? Es una infamia. O sea, hay gente que está esperando que alguien les muestre el rostro misericordioso, el amor del corazón de Cristo, y a mí no me da la gana de ir. ¡Wow! Pues me parece tremendo. ¿Y sabes tú acaso dónde te necesita en estos momentos Jesucristo para manifestar el amor de Dios? No tienes ni idea. Lo que sí tienes idea es ¿para qué te envían? Me da igual dónde me manden, si lo que voy a hacer es lo mismo. Me da igual hacerlo en la costa que en la montaña, en los ricos que en los pobres, en ciudad o en un pueblo. Me da igual. Lo que no me da igual es lo que voy a hacer. Eso sí que no me da igual. Si a mí me hubieran llamado para cualquier otra cosa que no fuera para esto, yo aquí no se me ha perdido nada en este país por todo lo bonito que a ustedes les parezca. Pero no se me ocurre moverme de la puerta de mi casa. Entonces, que yo lo que quiero es que todo el mundo conozca esto. Entonces, ¿qué es orar? Orar es la conciencia, esto si quieren escríbanlo, es la conciencia personal, amorosa, activa, transformante de las tres personas divinas que inhabitan en mí. Lo repito, orar es la conciencia personal, amorosa, activa de las tres personas divinas que inhabitan en mí. Por supuesto, con las personas divinas, la Virgen, los santos y los ángeles. Es la conciencia. No hablo de los modos de oración y las tareas, o si es litúrgica, o si es personal, o si es comunitaria, o si es de petición, o si es de acción de gracias. No. O sea, mucho antes que todo eso. No hay oración si no hay una conciencia personal del amor de las personas divinas. Si no es una presencia activa, si no es una presencia transformante. ¿Cuál es el fruto fundamental de la oración, por lo que a mí respecta? Que cambia mi vida. Todos los maestros de vida espiritual, cuando hablan de la vida de oración, pues han escuchado, al menos lo han oído mencionar, las 7 moradas de Santa Teresa, etc. Hay otros santos que hacen otro tipo de gracia, pero todas tienen la misma estructura. ¿Dónde empieza la oración? En mi lucha contra el pecado. Si quiero orar, lo primero es la lucha contra el pecado. De hecho, cuando Santa Teresa de Jesús habla de las 7 moradas, las 3 primeras moradas, ustedes recuerdan, las llama la vía purgativa.
toda la primera etapa de la vida interior, de la vida de oración de una persona que está empezando a balbucear sus primeras oraciones, la vida de oración comienza en la vía purgativa. La primera morada de Santa Teresa es la lucha contra el pecado mortal. ¿Pues por qué? Pues porque los muertos no aman. ¿Por qué una persona en pecado mortal no puede comulgar? Pues porque los muertos no comen, querido. Al muerto hay que resucitarlo. Ustedes han visto a alguien que va a una funeraria y dice: no se preocupe, si traigo yo aquí un bocadillo, traigo yo aquí un sándwich, verá usted lo bien que le va a sentar, se va a poner como nuevo. No, pero es que entonces la Iglesia, ¿por qué no permite que los que no están casados? Miren, no hay mejor explicación, los muertos no comen. Al muerto hay que primero resucitarlo. Que curiosamente cuando Jesucristo resucita a un muerto, ¿se acuerdan que lo primero que les dicen es: denle de comer? ¿Se acuerdan de la famosa Talita Cumi? La niña no está muerta, está dormida. A ti te lo digo, levántate. Y luego les digo: denla de comer. Para que vean que no soy un muerto, para que vean que no soy un fantasma. ¿Tienen algo de comer? ¿Se acuerdan? Es una señal de estar vivo. Entonces, primera morada de Santa Teresa. Quiero empezar a hacer oración. La guerra contra el pecado mortal. Un seminario es un lugar maravilloso de hombres que salen de una historia, muchos, no digo de cualquier sitio, en el mío, de una historia terrible de pecado, y de ahí comienza la historia de una amistad maravillosa. Y para muchas personas la conversión pasa inmediatamente a la vocación, y eso no les tiene que parecer extraño, Gracias a Dios tampoco te ordenan a las 3 semanas de entrar en el seminario, sino que es una historia de formación. Ahora, una conversión de una historia de pecado terrible puede pasar muy rápidamente a llamar a la puerta de un seminario. Eso no les debe, que no les parezca una cosa tan extraña. Una persona que deja una vida infame, resucita en Cristo y quiere ser amigo de Jesucristo. Y descubre la amistad de Jesucristo en la vocación sacerdotal. Pues me parece una maravilla. Entonces, la primera morada, la guerra contra el pecado mortal. Mientras yo esté, que si caigo, que si me levanto, mientras yo no haya terminado, pero sí de raíz, de cuajo, con el pecado mortal, ya pueden pasar las horas que quieran ustedes en las capillas, y en los santísimos, y en las campanas que tocan, y la liturgia de las horas y todo lo que hagan. Miren, mientras no corten con eso, ahí no hay oración. Quieren hacer oración, guerra y fin con el pecado mortal. Y no se crean que es tan difícil, Dejar el pecado mortal no cuesta tanto. Lo que cuesta es tomar la decisión. Pero en sí mismo, díganme ustedes no pasaron nunca, ninguno de los que están aquí, por un periodo que ni siquiera iban a misa los domingos, ¿sí o no? Es muy posible que sí. Más largo, menos largo, muchos meses, unas semanas, varios años, un montón de años. ¿Es obligatorio, según los mandamientos de la Iglesia Católica, ir a misa todos los días? ¿Ustedes saben lo difícil que se le hace a mucha gente, a muchos jóvenes, a mucha gente ir a misa los domingos? Yo cuando digo a mis sobrinos que me dicen: tío, ¿otra vez es domingo? Me parece que es domingo cada 3 días, porque es que se les hace muy cuesta arriba a los pobres el tener que ir a misa los domingos. Todos recordamos esa etapa de nuestra vida que nos llevaban nuestras madres ahí cogidos por el pescuezo. Pues ustedes van a misa todos los días, que no está mandado en ningún sitio, está altamente recomendado, pero no hay un mandamiento de la Santa Madre Iglesia de hay que ir a misa todos los días. ¿Y ustedes van a misa todos los días? ¿De verdad les cuesta tanto ir a misa todos los días? Pues no. ¿Te das cuenta lo que te costaba antes ir a misa los domingos y lo poco que te cuesta ir a misa ahora todos los días? Oye, y tú eres la misma persona, ¿no? Y pues es verdad lo que dice el Padre.
Pues mira, no me había yo parado a pensar en eso. Y soy la misma persona. Porque una cosa que era poco me costaba tanto, y ahora una cosa que es más no me cuesta nada. ¿Por qué he cambiado? Porque ha cambiado mi vida. Porque me he apartado de la vida del pecado y estoy comenzando a vivir en la gracia del Señor. Te decía tu abuelita, vamos a rezar el rosario. El rosario. Un martirio, vamos, era como, o sea, que te querías casi flagelar con el rosario. Y en cambio ahora hacemos muchísima más abundancia de oración y nos parece lo más normal del mundo y no nos cuesta gran cosa. Entonces no se crean que es tan difícil salir de una vida muy pecaminosa. Recuerden que les dije, en una de las homilías, les dije, salir de un pecado mortal esporádico, obviamente no habitual, pero esporádico, es mucho más fácil que salir de la mediocridad. Salir de la mediocridad cuesta muchísimo más. Y muchos de ustedes, si se miran a sí mismos, sobre todo los que han entrado más recientemente, dirán, Jolín, pero si es que yo hace 6 meses o hace un año era un perfecto sinvergüenza, pero vamos, sinvergüenza con carné de identidad, y resulta que ahora estoy aquí, que estoy seguro que hay mucha gente de mi pueblo que dice que fulano está en el seminario, pero Ave María Purísima. Dice, mira tú, ¿quién te ha visto y quién te ve? Bueno, esas cosas pasan, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, pues porque el Señor cambia las vidas de la gente, y esta es la maravilla, que Dios cambia nuestras vidas. Y que las cambia muy rápidamente. Que no es, bueno, como ha sido 20 años malo, ahora voy a tardar 20 años. No, no, en muy poquito tiempo. El Señor puede transformar una vida muy radicalmente. Lo que no puede hacer es violar mi voluntad. Como tú no quieras, Él no puede. En segundo lugar, la segunda morada, dice Santa Teresa, que es la lucha contra el pecado venial. Pues imagínate, si antes no le damos ninguna importancia al pecado mortal, imagínate lo que nos importaba el pecado venial. Y ahora, en cambio, cuando ustedes se confiesan, tienen una sensibilidad mucho más desarrollada que la mayor parte de la gente de la calle cuando se confiesa. Pues ¿por qué? Porque van percibiendo la gravedad del pecado venial. Tengan mucho cuidado de nunca decir pecados graves o no pecados graves. Miren, todo pecado es grave. Toda ofensa a Dios, todo rechazo del amor de Dios es grave. Digo, no, es que, bueno, no tengo pecados graves. No, perdone, tiene pecados y si tiene pecados son graves. Unos serán mortales y otros no serán mortales. Unos serán para que te lleven a la morgue y otros serán para estar en cuidados intensivos. Que no es la morgue, pero se parece bastante. Te deja en la puerta. Y así la vía purgativa es este combate con el pecado venial. Uno se va haciendo mucho más consciente de las cosas. Ya solamente darme cuenta, aunque todavía no sea capaz de vencerlo, pero solamente darme cuenta de cosas que antes es que ni se me pasaba por la imaginación. O sea, la misericordia no consiste en trivializar el pecado. La medicina no consiste en trivializar la enfermedad. Consiste en curarla. Y la tercera morada, con la que termina la vía purgativa, es la lucha contra lo que hemos hablado ya antes de los, antiguamente se llamaban los apetitos, lo que hoy se llaman los apegos. Pues revisar qué apegos tengo. ¿Se acuerdan lo de esos alambres con los que vinimos? Porque llevábamos una vida de bastantes sinvergüenzas, pero se cortaron los alambres, pero todavía quedan 4 hilos. ¿Se acuerdan de los hilos? Bueno, los hilos a lo mejor no son pecado mortal, pero no dejan volar. El apego a las riquezas, el apego a los afectos, la cantidad de apegos que podemos tener a nuestros gustos, a nuestras manías, a nuestras opiniones, a que nos tengan en cuenta, a que nos quieran, a tantas cosas. Bueno, no vamos a hacer el recorrido de las 7 moradas,
Pero este es el comienzo de la vida de oración. Como siempre, se trata de contemplar la oración de Jesucristo. Y curiosamente, como de la vida de Jesús, de la que tampoco sabemos tanto, lo poco que sabemos es de la última etapa de su vida, que es una vida, llamémosla, bastante activa y bastante ministerial, pues es admirable para nosotros que muchas veces padecemos la enfermedad del Parkinson espiritual, ver cómo Jesucristo dedica abundantísimo tiempo a la oración y a muchos modos de oración diferentes. Se pasa las noches en oración, sube al templo a orar, va a la sinagoga, reza con su pueblo, reza solo, ora en medio de la muchedumbre. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Recuerdan? Qué maneras tan bonitas tiene Jesús de ser para nosotros, los que tenemos la vocación al ministerio sacerdotal, al sacerdocio ministerial, cómo nos enseña a orar. ¿Recuerdan aquella vez que la gente va corriendo en masa desesperadamente? Jesús se quiere llevar a los apóstoles a un lugar apartado. ¿Recuerdan? A orar, a que descansen. Porque dice el Evangelio, era tanta la gente que iba y venía. Y Jesús hace una cosa tan maravillosa. Él se pone en medio, entre la muchedumbre y los apóstoles. ¿Recuerdan? A ellos los manda a orar. Y a él se le conmueve el corazón, porque andaban como ovejas sin pastor. Pero no les exime a ellos de su vida de oración. Bueno, pues esta es nuestra primera charla sobre este tema. En primer lugar, que aproveche estos días de ejercicios, esta noche que vamos a tener de adoración al Santísimo toda la noche, pues en el rato que me ofrezca para estar con el Señor, pues que piense, ¿qué idea tengo de la oración? ¿Me gusta orar? ¿Qué obstáculos encuentro a mi vida de oración? ¿Soy perseverante en la oración? ¿Disfruto la oración? Hablo de la oración, quiero aprender, leo libros, me quiero formar, quiero aprender a orar. Jesucristo se pasa las noches en silencio, no sé si diría alguna palabra, solo en la montaña. Jesucristo ora con los salmos, muere en oración, vive en oración y muere en oración. Las últimas palabras de sus labios son simplemente un entrelazarse de frases de los salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Etcétera. Jesucristo hace de los salmos la oración privilegiada. El libro del Antiguo Testamento más veces citado en el Nuevo Testamento es el libro de los Salmos. Los Salmos son la oración de Cristo por antonomasia. Cuando Jesucristo ora los Salmos con la oración del pueblo de Israel, Él se reconoce a sí mismo en ellos. Y cuando Jesucristo reza los Salmos, y ojalá que cuando los recemos nosotros, Jesucristo continuamente puede decir, hoy se cumple esta escritura. Cosa tan bonita, ¿no? Es decir, nosotros entendemos los salmos mucho mejor que el pueblo judío, porque oramos con Él y en Él, que es en quien se cumplen, porque Él es, la expresión que ya he utilizado, Él es la clave hermenéutica que explica lo que quieren decir los salmos. La oración es también un encuentro, la gracia de un encuentro. Maravillosamente queda retratada en el comentario, recuerden que esto ya lo hemos mencionado
mencionado en el comentario que hace San Agustín del encuentro de Jesús con la samaritana, que es de tal belleza que el magisterio de la Iglesia lo emplea en la introducción de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que por cierto, si recuerdan, el señor arzobispo lo mencionó también en su homilía, o en la conversación que tuvimos. Y dice San Agustín, la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. O en otras palabras, Dios no tiene sed de mi agua, sino como con la samaritana, tiene sed de que yo tenga sed de Él. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como la cierva te busca la fuente. ¿Cómo voy a orar si nunca he experimentado esta sed? Lo primero que habría que pedir en la oración es, Señor, dame la sed. ¿Cómo voy a querer orar si no siento sed de ti? El que baja cada mañana a la capilla es un sediento. Y lo que ocurre es que, igual que en el encuentro con la samaritana, Jesucristo se sienta al brocal del pozo, en el borde del pozo. Te sientas ahí a esperarme. Él está esperando a esta mujer. ¿Cómo comienza la oración? La oración de verdad, la auténtica oración comienza cuando tú experimentas a Jesús que te dice, dame de beber. Dame de beber. Que recuerden, Jesús va a repetir estas palabras en la cruz. Tengo sed. Mujer, dame de beber. Ustedes recuerdan ese pasaje, ¿no?, de la samaritana del Evangelio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero ¿recuerdan cómo se llamaba ella? ¿Cómo era el nombre de la samaritana? Oiga, ustedes no han leído mucho la Biblia, ¿eh? ¿No se acuerdan del nombre de la samaritana? ¿Cómo se van a acordar si no lo dice? Si es que no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque está en lo femenino. Y recuerden que frente a la persona de Jesucristo esposo, todos estamos en lo femenino. Esa mujer es el prototipo, son palabras de San Agustín también. Esa mujer es el prototipo de la Iglesia. Es el prototipo de la humanidad. Cristo esposo, que tiene sed, de que la esposa tenga sed de él. Tengo sed, dame de beber. Y la mujer dice una cosa maravillosa, entendiendo por el pozo la mejor metáfora del corazón del hombre. Rabí, maestro, o como tú, judío. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a dar tú de beber si el pozo es hondo? El pozo es hondo. Solo Dios conoce la profundidad del pozo del corazón. Cosa tan bonita. Solo tú conoces la hondura de mi corazón. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Que había bebido tanta agua que no quita la sed. Había venido tantas veces al mismo pozo a buscar un agua que no sacia, que es lo que hemos hecho todos nosotros en la historia de nuestro pecado, y de nuestro pecado de antes y después de la ordenación. De que no me acabo de creer que solo el agua que brota de su corazón puede saciar la sed del mío. E insisto en comer de la manzana prohibida, e insisto en no fiarme del amor de Dios, insisto en buscar mi felicidad sin Él.
porque sigo empeñado en convencerme de que el pecado me va a hacer feliz. Señor, el pozo es hondo y tú no tienes cubo. Y le dice, mujer. ¿A quién llamó también mujer? A su propia madre, ¿no? Es el nombre genérico de la humanidad. La humanidad en su expresión más santa, que es la Virgen María, o más pecadora, como podría ser la Samaritana o la Magdalena o quien fuese. Mujer, dame de beber. Ay, si conocieras el don de Dios. Recuerden las palabras del ritual de órdenes, del pontifical romano. Cuando el señor obispo le pregunte al señor rector, ¿sabes si son dignos? Pues ¿sabes lo que yo, si fuera el arzobispo de esta diócesis, diría el día de tu ordenación? ¿Tú me garantizas que este hombre ha conocido el don de Dios? Porque eso es lo que le garantiza el rector al señor arzobispo. El señor arzobispo no ha convivido con ustedes 7 años, y el rector sí. ¿Está usted seguro, señor rector, que este hombre ha conocido el don de Dios? ¿Qué don de Dios le vas a dar a nadie si no lo has conocido tú? Si yo no conozco la hondura del pozo de mi corazón, si yo no he experimentado mi propia sed, si yo no he saboreado el agua suya, que es el agua viva, dame, Señor, de esa agua, porque no quiero volver a beber de ninguna otra agua que no sea la tuya. Eso es cuando uno rompe con el pecado. Por eso es imposible romper con el pecado sin haber encontrado con Jesucristo. El problema no es que este seminarista tiene problemas de castidad o problemas de... El problema es que no se ha encontrado con Jesucristo. Y lo has tenido aquí 7 años. Este hombre ha conocido el don de Dios. Podremos caer las veces que sean, pero quien ha conocido el don de Dios siempre volverá al agua viva. Entonces, asegúrale a la Iglesia, no solamente al rector como individuo, porque gracias a Dios en la sabiduría de la Iglesia hay un equipo de gente que es corresponsable con él. No vamos a poner toda la culpa y responsabilidad a una sola persona. Además el rector dice una cosa muy interesante, decir según el parecer, no está diciendo según mi parecer, ¿es así o no? Corríjame, ¿no? Según el parecer de quienes han estado con ellos, de quienes los presentan, ¿se acuerdan? O sea, es muchas personas, según el parecer de muchas personas. Es una responsabilidad corresponsable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una tremenda responsabilidad la que asume un rector. Yo creo que probablemente es la vocación más difícil de una diócesis. O sea, más difícil. O sea, por un hombre y su equipo pasa el futuro de una diócesis. Y además el futuro que él probablemente no va a ver dentro de 30, 40 años. Entonces, si conocieras el don de Dios. Ahora, dejando al pobre rector y sus colaboradores al margen, también nosotros tenemos una responsabilidad. Yo de verdad he conocido el don de Dios. Recuerden que con otra imagen evangélica, se lo decía en estos días pasados, yo de verdad he experimentado a Jesucristo como el tesoro escondido. He encontrado la perla de gran valor. No me pida usted que venda todos mis bienes para comprar el campo cuando todavía no me he encontrado con el tesoro. Por eso, mucho cuidado, los que tienen el oficio de formadores, de no estar prohibido, castigado, no sé cuánto. Oiga, si no le pone algo, no le quite lo que tiene. Uno está en medio del océano, se ha quedado sin agua potable, es un náufrago, no tiene agua de beber y dice, pero qué tontería,
Si estoy rodeado de agua, pues nada, póngase usted a beber agua de mar. ¿Qué es el agua de mar? Pues esa agua de la que cuanto más se bebe, más sed se tiene. Bueno, pues que nos paremos a pensar cuánta agua sucia, cuánta agua de mar, cuánta agua salada estamos bebiendo para saciar la sed del corazón. El deseo inextinguible, irreprimible del corazón del hombre es que quiere ser feliz a toda costa. Y si no lo encuentra aquí, lo encontrará donde sea. Todos hemos comido papitas fritas y todos hemos comido bolsitas de esas porquerías que venden en las gasolineras. Pero uno dice, bueno, como ya he comido una bolsita de papitas, pues ya he comido al mediodía. Oiga, mire, esto es para engañar el hambre. Y muchos de nosotros hemos vivido la vida y podemos haber vivido el sacerdocio engañando el hambre, engañando la sed, pero no habiendo experimentado el don de Dios. Porque le dice una cosa tan bonita, le dice, si conocieras el don de Dios, más bien tú le pedirías. Ahora le está pidiendo Jesús a ella. Más bien tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y cuando bebas el agua viva, jamás volverás a este pozo. Al pozo que es esa mujer, al pozo del alcohol, al pozo de los vicios, al pozo del pecado. Jamás volverás a ello. El día que bebas agua viva. ¿Para qué están ustedes aquí? No para llenarte la cabeza de patrología, no te digo ya de lógica. Servirá Dios mío la lógica el día que te maten a un pueblo. Pero que hayas conocido el don de Dios. Que conozcas la voz de tu amado. Que hayas experimentado el amor de Jesucristo. Esa persona, miren, la puedes poner donde quiera, rezará en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. ¿Y qué le dice? Tan bonito le dice esta mujer. Le dice, Señor, dame de beber. ¿Qué es venir a la oración? Mira, cuando te pongas de rodillas y tengo sed, Señor, dame de beber. Soy un sediento. ¿Qué es? ¿Quién es la persona que ora? Es un sediento. Señor, dame de beber. Porque no quiero volver a esos pozos. Recuerden a los profetas, esos aljibes agrietados. Al corazón de piedra. Cambia mi vida. Que yo no vuelva a esa agua sucia, asquerosa, miserable, de la que he estado bebiendo toda mi vida. Quiero ser un hombre nuevo. Cambia mi vida. No se asusten de su pasado. Asústense de su presente. Porque el pasado puede quedar borrado de un plumazo. Pero si en el presente no has cortado con el pasado, el que tenía vocación de águila será una gloriosa gallinita de un gallinero. Y de esos tenemos demasiados en la iglesia. Entonces, si conocieras el don de Dios, más bien tú le pedirías y Él te daría agua viva. Señor, dame siempre de esta agua, para que nunca más tenga que volver a este pozo. Y le dice el Señor, ve a llamar a tu marido, que parece como que no tiene nada que ver con la conversación, tiene todo que ver. Y le dice, no tengo marido. Claro que no tienes marido. Has tenido 4 o 5, lo que sea, y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a la mujer y la mujer a Jesús? Que tu corazón está desposado con aquel a quien no le pertenece.
Tu corazón no le pertenece a esos falsos amores, a esos amores espurios, a esos falsos amores que no son más que fuegos artificiales que te deslumbran un momento y después la noche se hace más oscura. Las caretas y las máscaras, el maquillaje que le ponemos a la vida, cuando en el fondo somos unos infelices, unos desgraciados, unos infelices. Pero estamos viviendo en un completo engaño, en la mentira existencial en la que estamos viviendo cuando predicamos cosas que ni nos creemos. Por cierto, aprovecho a recomendar a que todos leamos la segunda lectura del oficio de lecturas de hoy, si no lo han leído, porque es precisamente sobre esto. Cuando San Agustín habla de los malos pastores, ¿no? Hablando de la oración y del testimonio de Dios. Es impresionante. Entonces, la experiencia de la sed de Dios, la experiencia de que Dios tiene sed de mí, de que es un esposo celoso, de que nunca se rendirá, de que siempre nos buscará hasta el último aliento de nuestra vida, que el buen pastor jamás se dará por vencido hasta que te encuentre. Pues yo les animo, les invito a que esta mañana, en el tiempo de oración que se nos concede, que le dediquemos un buen rato a contemplar estas cosas. Y les digo, en muy poco tiempo, una persona da un cambio, pero vamos, de la noche al día. Uno puede ser mediocre 30 años y uno puede alcanzar gran santidad en muy poquito tiempo. Pues ¿por qué? Porque uno está perfectamente a gusto con su mediocridad. Ya se acuerdan, ¿eh? ¿Cuál es el mantra? ¿Cuál es la antífona del mediocre? Es una exageración. Para el mediocre todo es una exageración. Es, déjalo todo como está. Que no cambie nada. Estamos estupendamente. ¿Cuál es el problema? Pero si es que ¿para qué se rompe usted la cabeza? Si tampoco hay que exagerar, hay que ser normalitos. Empezamos a decir los eslóganes, no hay que hacer cosas extraordinarias, sino extraordinariamente las cosas ordinarias. Vamos, como si eso lo hubiera dicho, no sé, el oráculo de Delfos. Unas tonterías que se dicen por ahí. ¿Usted ha visto un santo que vive una vida normalita? No me veo nada normalita, vamos, normalitas son normal, porque lo normal es el santo, pero corriente. Y vive una vida vulgar, que no deja nada. El padre fulano estuvo en tal parroquia, ¿sí? ¿Cuánto estuvo? 5 años. Y bueno, ¿qué tal por allí? Pues bien, igualito que cuando llegó, igualito cuando se marchó. O sea, ni mucho peor, ni mucho mejor, nada, igualito. Irrelevante. Eso es lo que es el mediocre. Un personaje irrelevante. ¿Ustedes quieren ser gente irrelevante? Pues nada, viva la mediocridad. Ahora una persona que hace oración, que conoce el amor de Jesucristo, que tiene el corazón prendido en fuego, esa persona no va a ser jamás irrelevante. Y esto no tiene que ver ni con dones, ni con fuerzas, ni con bienes materiales, ni con cualidad, no, para nada. Imagínense las que tenía el cura de Ars, que por cierto me encanta que lo tienen aquí en cuadros por todo el seminario. Vamos, peor que empezó ese personaje no creo que vamos a empezar nosotros. Pero cuando Dios se empeña en una persona, por muy poquito que tenga, si tú le dejas, si tú le das permiso al Espíritu Santo, vamos, es que achicharra por donde pasa. Vamos a pararnos aquí, pero conscientes de la grandeza. Miren, resumiendo, la tarea fundamental de la Iglesia Universal, lo dijo el Papa Pablo VI en la homilía de la clausura del Concilio Vaticano II, es la oración. La Iglesia existe sobre todo como una comunión de hombres y mujeres orantes. La tarea fundamental del sacerdote es la tarea de la oración.
Es que, no, el obispo, no tengo tiempo ya, no tendrá tiempo para hacer otras cosas. Lo que es inadmisible es que no tenga usted tiempo para rezar. Deje lo que tenga que dejar, pero no deje por nada del mundo la oración. Es muchísimo más importante. Pues que el Señor nos conceda la gracia primero de pedirlo, porque como hemos dicho, de la pobreza o de la obediencia o de la virginidad consagrada es un misterio. Y además de un misterio es un don, pero un don que Dios me quiere conceder. Si yo lo pido, si yo me dispongo a recibir.